Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para hablar de cómo la sub-19 se ha metido ya en la final de europeo de este año por tercer año consecutivo, buscando el tercer título consecutivo después de vencer en el día de hoy por 1-3 a Inglaterra, después de hacerlo también anteriormente ante Alemania en la fase de grupos y conseguir una clasificación con la que realmente no contábamos un poco al inicio de la clasificación porque la primera fase de grupos fue bastante mala. Empate a cero ante Irlanda, derrota 1-0 contra Países Bajos y luego la victoria por 2-0 ante Alemania le dio a España la clasificación para estas semifinales en las que hoy ha vencido cómodamente a Inglaterra. Y para comentar todo ello, aparte de Lucía como siempre, hoy me acompaña también nuestra querida Bea Blasco que se entrena con nosotros. Y que nada, Bea, lo primero, enhorabuena por estar aquí, bueno, acompañarnos aquí con nosotros. Y por Enhorabuena. supuesto también cuéntanos un poquito cómo ha sido el partido y cómo ha sido esta clasificación para la final, tercera consecutiva para España. Bueno, pues gracias. Pues nada, la selección española, la verdad que este partido lo ha empezado bastante bien. Ha empezado pues, con una posesión directa en el campo y en los primeros segundos, yo creo, ha sido cuando Marisa García casi marca ya el primer gol. Luego sí que es verdad que ha marcado Daniel Agote en el minuto 25 y la presión de las españolas seguía ahí porque además en las bandas, tanto por parte de Comendador como de Agote, han sido una buena amenaza para Inglaterra. Pero después del gol sí que es verdad que, bueno, después del gol no, después del gol han seguido bien, ha marcado Comendador unos minutos antes del descanso y sí que es verdad que luego la segunda parte les ha costado un poco empezar con esa posesión, con esa presión que habían empezado muy bien desde el principio y eso es lo que les ha llevado pues al gol de Inglaterra. Parecía que también se les iba a ver un poco más bajas durante la segunda parte porque las inglesas han podido encerrarlas en su campo y no conseguían salir de ahí. Y luego ya sí que es verdad que a partir del minuto 69, que ha sido cuando Daniela Arques ha marcado el tercer gol, las españolas ya han tirado hacia arriba y no había quien les parase. Sí, sí, Ha la verdad es sido que ha sido un partido que creo que ha defendido bastante bien cómo ha sido España en el torneo. El inicio ha sido muy bueno, como fue un poquito también ante Irlanda. Lo que pasa es que en ese partido pues se estancó, España no fue capaz de meter un gol en ese encuentro. Luego llegó ante Países Bajos esa derrota en un partido para mí mucho peor que el de Irlanda. Y luego ante Alemania era pues un cara cruz, salió cara para España y se metió en las semifinales dejando fuera a Alemania. Actualmente es subcampeona del torneo. Contra España perdió la final el año pasado. Y bueno, el partido de hoy, hay que decir que España todo el torneo ha tenido, para mí, la mejor jugadora del torneo. Si la gana España tiene que ser sí o sí Daniel Agote. Creo que ha hecho un torneo, iba a un torneo espectacular. No la conocía personalmente porque realmente en Athletic no la había visto mucho en el equipo B, pero me parece un extremo derecho que es espectacular, es inagotable, físicamente es tremenda, desborda siempre, se marcha siempre en velocidad. Es una futbolista que realmente me parece alucinante lo buena que es, evidentemente acompañado de un gran equipo, porque yo también me gustó muy bien por la izquierda por la Comendador, también me ha gustado mucho el centro del campo con Ainhoa y con Chris Librand, pero yo, Daniela Gote, creo que es la jugadora que siempre ha estado al nivel más alto y la que más ha desbordado por parte de España en todo el torneo. Sí, al final es lo que tú dices. España empezó un poco con una montaña rusa la fase de grupos y sí que consiguió la semifinal. La verdad que la ha jugado muy bien y es lo que dices, Daniela Gote. Yo creo también que va a ser la mejor, es la mejor del campeonato porque es que la energía que tiene en el campo es increíble. Y luego otra sorpresa que he tenido yo hoy ha sido Ainhoa Alguacil, que yo sí que la había visto con el Valencia, Ujú. pero la verdad que hoy ha estado en todos los puntos. Me Sí, gustó más es que es contra una, Alemania, pero hoy también ha estado muy bien. sí, es que es una futbolista que, a ver, en el Valencia hemos visto a pocas brillar con luz propia. De Alguacil, a Mario se ríe porque sabe que es verdad. A ver, es que Pero es una lo, jugadora que es muy joven. Es que creo que tiene 18 años. En el a ver, estando en Valencia. el suyo, sí. Sí, pero bueno, hay alguna jugadora que tiene 19, pero en su caso no. Y Mm. bueno, evidentemente esta temporada que viene tiene que ser la de su explosión. Y lo que estoy viendo en el torneo me está gustando muchísimo, así que ojalá que mantenga esa buena línea.
Sí, Sí, y ya. hay otras, sí, pero hay otras jugadoras también que han destacado para vosotros, ¿no? Aparte de Daniela Bote, creo en nombre propio. A ver, Aicha Camara también ha Sí, destacado bastante en el sí. campeonato. La verdad es que al menos contra Alemania, yo creo que fue su mejor partido, sin duda. sí. Mm. Que era en un momento decisivo, que además porque España tenía que ganar para pasar a la siguiente ronda y lo hizo. Quería preguntar, por aquí dice Majo, pobre Inglaterra, España la saca de todos los torneos, desde la Sí. Eurocopa 2022 que nos echaron a nosotras, ahora Pues ahora en el nos estamos europeo vengando. sub-17 masculino, femenino, perdón, en final 4-0, hoy 3-1 en el sub-19, el año pasado la final absoluta 1-0 y luego evidentemente el masculino también pues les ha ganado. Ah, sí, Lo sentimos mucho, pero aquí mandamos nosotros. Es lo que hay. eso es lo que hay, eso es. Pero quería preguntar porque, bueno, España está en la final, se va a volver a enfrentar a Países Bajos, una edición que ya se dio en 2014 y además que España llega a su 11ª final, que ha sido un récord. Pero bueno, aunque también Alemania Sí, está por ahí y va a intentar igualar la marca alemana de 6 títulos y 3 consecutivos. Es decir, bueno, lo que estamos viendo es una generación dorada, pero el torneo no comenzó de la mejor manera, no. porque para la gente que no haya seguido y estuviera en Twitter, pues había un poco de crítica, sobre todo por la falta de gol. ¿Qué me podéis decir sobre eso? Sí, en ese caso sí que es verdad que a España le ha costado mucho encontrar el gol. O sea, en el primer partido contra Irlanda, al final es lo que ha dicho Mario, empezó con mucha presión, empezó muy bien, pero no conseguían llegar o dar los pases para meter el gol. Y luego contra Países Bajos, pues para mí que fue el peor partido de las españolas, que no presionaron absolutamente o casi nada. Sí. Sí que es verdad que Irlanda yo creo que fue un poco como la puntita o la espinita que se les quedó a las Sí. españolas, porque era un partido que podrían haber marcado varios goles. Mm. Sí, yo coincido. La verdad es que el primer partido ante Irlanda fue un partido bastante bueno. Evidentemente, cosas a mejorar el gol, una de ellas, porque España generó mucho y no fue capaz de meter gol. Sí. Recuerdo que hubo ocasiones de Paula Comendador, también tuvo una Marisa García muy clara, también tuvo Daniela Gote. Fue un partido que realmente, bueno, es de estos partidos que aunque lo hagas todo bien, el balón no entra y no quiere entrar y no hay manera. Y España, como dice Bea, yo creo que también estoy de acuerdo que le afectó mucho porque el segundo partido fue malo en todos los aspectos. La primera parte, España no generó nada de fútbol a Países Bajos y en la segunda parte generó algo más de fútbol, pero dejó la defensa muy desprotegida y veíamos que la contra de Países Bajos que era prácticamente un 3 contra 2, un 2 contra 2, eran acciones muy claras todas ellas. Sí. Y desde luego, pues al final estos torneos, también con jugadoras tan jóvenes, creo que son muy mentales y muy de dinámicas y de confianza. España empezó bien el torneo con un buen partido, aunque salió ese 0-0, que es injusto, pero al final sí son los torneos. El segundo partido, mentalmente, creo que se vinieron un poquito abajo porque vieron que habían hecho un partido muy bueno y que acabó 0-0 y que tienen enfrente a un gran rival. Y creo que les pesó un poco la presión. También hay que decir que hubo como bastantes críticas también a la lista anteriormente de Sonia Bermúdez, porque, bueno, yo la verdad es que no pude seguir ese campeonato de España, pero sí, había mucha gente que criticaba la lista porque había demasiadas jugadoras del Real Madrid, precisamente por lo bien que lo hicieron en el torneo del campeonato de España, que ganó el Real Madrid al Barça. Y como que había bastante gente que señalaba un poco a Sonia Bermúdez por eso de incluir a jugadoras por ese torneo, no tanto por su trayectoria o por su talento. Pero bueno, al final, cuando va las cosas Es mal, que siempre aparecen las críticas sí, y cuando fue mal en ese sí, primer sí. partido, hubo, en el segundo aún más. Y el tercero fue todo lo contrario. El tercero, España no sé dónde sacó las fuerzas. Quizá el hecho de pensar que dependía de sí mismas, porque el hecho de jugarte contra Alemania ese puesto, mientras Irlanda jugaba contra Países Bajos, como que daban más o menos por hecho que Países Bajos iba a ganar a Irlanda y que si ya ganaban estaban en semifinales. Y así fue. Pero el partido fue buenísimo. Alemania estuvo completamente Sí. anulada, en defensa España estuvo espectacular, el ataque también, centro del campo también. Y hoy todo lo mismo. Es que es como si el partido de Alemania no hubiera terminado. España ha seguido físicamente espectacular, con un talento Sí. tremendo en ataque y el fútbol que ha desplegado ante una Inglaterra que era primera del otro grupo en el que estaba Francia y Sí. realmente hablamos de una selección muy A ver, potente.
Claro que no era un rival fácil. Es que justamente con lo que comentabas, Mario, del aspecto mental, lo decía Noé Bejarano en una entrevista en AZ, después de marcar ese gol que rompía casi los 100 minutos de sequía, que decía que ha sido el primer gol de todo el torneo, teníamos esa frustración, esa inseguridad, ese problema de que el balón no nos entraba en estos partidos anteriores. Al final que se han liberado y las cosas han salido a partir de ahí. Pero bueno, aquí saludamos a Alexa, a Phoebe también por aquí, y a Silvia, que dice que les ha costado arrancar y ha necesitado estar contra las cuerdas para espabilar. Pero bueno, Sí, realmente ha entonces, sido así, ahí lo es. pero al final, pues Es que el los fútbol, mejores equipos también se ponen en estas cosas. Los mejores sí, equipos salen cuando está peor las circunstancias y España ha sido así. En mira, un Al partido que lo final, tenía complicadísimo, salió su mejor fútbol y a partir de ahí para arriba. sí, al final ellas empezaron un poco, yo creo que en vez de venirse abajo, que creo que sería lo típico, a lo mejor el no encontrar el gol contra Irlanda, perder contra Países Bajos, igual contra Alemania habría sido venirse abajo y ya no poder hacer absolutamente nada. Y ellas hicieron todo lo contrario. De hecho, en las previas lo decía Sonia Bermúdez, que sí. ellas lo que iban, su objetivo era llegar a la final y darlo todo, dar el máximo. Pues es lo que han hecho porque, bueno, podemos decir una vez más, y ojalá no nos cansemos de decir lo que España está en una final junto contra Países Bajos. Antes de ir ya a profundizar un poquito en el partido, porque hemos hablado un poquito en general de la selección española, vosotros, a ver, claro, si os pregunto con fe, ibas a decir que sí. Hombre, ¿Veis capaces a esta España a día de hoy de batir a Países Bajos, que ya nos ganó 1-0? sí, Yo creo, sí, yo creo que es un poco como la revancha, ¿no? sí. Sí, Es que Es fue un la espinita que partido se le que ellas. no fue bueno, el de España contra Países Bajos, pero también por eso nos podemos pensar que si es un poquito mejor, podríamos ganar, porque el partido fue malo y fue un 0-1 y fue 0-1 en el sí. 85. Entonces, si estamos un poquito más pendientes en defensa y tenemos más suerte en ataque, se debería ganar el partido. Sinceramente, yo confío mucho en ellas, sobre todo confío en que les ha costado mucho encauzar, porque no hay que recordar que en el momento que marcaron ante Alemania, eran el único equipo de todo el torneo sin marcar un gol. Que ya lo marcó Lituania en el partido anterior, y es que solo falta en España, que era la actual campeona y que ha jugado los últimos 10 años 8 finales, que es una barbaridad. España en este So- torneo, so- hablamos de generación dorada, es que va una generación tras otra generación, y es que no frena sí, esa máquina de talento que tenemos en España. Es increíble. Entonces también es un poco por increíble. eso, pues esas expectativas, pues esa presión que se genera, porque al final España ahora mismo en inferiores al torneo que Sí, va como favorita. Y eso a veces sí. puede pesar en la mochila. Yo creo que como comentaba Noemí Bejarano, ese gol ante Alemania, que fue un churro, la verdad que cosas como son, pero fue un churro y da igual. Vale, es un A gol, partir ¿no? de ahí se vinieron Sí, para arriba y demostraron lo que son, pero esa presión la tuvieron hasta ahí. sí, y además yo creo que ya ahora hacia la final, yo creo que el tema de los goles no creo que les afecte mucho porque ahora mismo estoy viendo que Países Bajos lleva los mismos goles que España. O Hmm. sea, llevan los dos 5 goles en el torneo. Igual Países Sí. Bajos lleva alguno más, no sé si me equivoco, pero Están un más o poquito a la par. Yo Creo creo que que están un poquito a marcó, la... marcó menos. uno ante Alemania en el debut, luego otro ante España, dos marcó ante Irlanda, me parece, y hoy dos creo que son 6 goles, me parece. Pero bueno, que un gol más, un gol menos, Sí, tampoco es Países tan Bajos importante. 6, España 5, sí. Bueno, uno más, uno menos. Al final, lo importante es que han dejado atrás esas sensaciones pesimistas de no nos entra el balón, estamos haciendo todo lo mejor que podemos, nos hundimos, se han recompuesto y están en la final, como decíamos. Pero vamos a hablar del partido, porque hablamos de Inglaterra 1, España 3. La verdad que ha sido un partido muy bueno de la selección, como veníamos diciendo. Yo tengo algunos puntos clave en aspecto táctico, porque me gusta mucho la táctica. Pero para vosotros, ¿cuál ha sido la clave? Si podéis decirme una, a lo mejor os pongo un aprieto, una clave por la cual España ha ganado esta semifinal. Te dejo, Bea. Yo creo que constancia. Mm. Me gusta. Constancia en el juego. O sea, yo creo que han seguido mucho la línea de contra Alemania y han buscado mucho el tema de los extremos porque yo creo que sabían que era su punto fuerte, la Yo, constancia en el sí. juego.
Yo iba a decir confianza también, porque al final creo que el partido ante Alemania les dio mucha confianza y me parece que ha sido fundamental. Es que desde el minuto uno ya España ha estado cerca de marcar el primer gol. La banda de Noemi, de Pau Comendador ha tenido el pase hacia atrás para Marisa García, que ha fallado en la ocasión. Y es que Se ha en el sido en el segundo, 42. claro, en el Sí, segundo 40, segundo ya España ha 42. tenido el 0-1 y han metido un poco de miedo en el cuerpo y a partir de aquí España es que no ha parado en todo el partido, por la derecha de Nagote, por la izquierda Pau Comendador, el centro del campo con Librán y con Ainhoa también ha estado espectacular, en defensa también muy bien. Es que realmente España ha anulado a Inglaterra, una selección Sí. que tiene grandísimas futbolistas, que seguramente en el futuro llegarán a ser de la absoluta y llegarán a hacer grandes cosas, pero es que hoy España las ha anulado completamente, igual que pasó con Alemania el domingo en el otro partido fase de grupos. Entonces, es que la clave para mí ha sido eso, la confianza, la seguridad en sí mismas y la capacidad que han tenido en todo el partido de demostrar que ellas eran superiores. O sea, me has dado tres claves. Te salta un poquito las reglas, ¿eh? No, bueno, Me quedo está con bien, está bien, está confianza, bien. pero bueno, por dar alguna Sí, más. te queda confianza. Vale, aquí dice Silvia que la clave ha sido la defensa, ha estado de 10 y una buena presión. Bueno, aparte de eso, yo iba a destacar ya otra cosa. Hemos tenido a Marina Artero, que está cedida en el Deportivo esta temporada por parte del Athletic, del pivote, que no es una posición desconocida para ella, pero cuando España estaba atacando, se incrustaba entre las dos otras centrales, entre Cámara Ranera, sí, entre ellas dos, y eso permitía a las laterales unirse mucho, subir mucho al ataque, y al final es que las bandas de Inglaterra no sabían qué hacer. Entraba por un lado, entraba Pau Comendador, aparecía después Librán por detrás. No sabían qué hacer en muchos momentos y se ha insistido mucho en el juego en banda. Eso me ha parecido también un acierto. Pues tiene dos jugadoras desequilibrantes como son Daniela y Pau Comendador, hay que aprovecharlo. Se ha jugado mucho por banda. Todo el torneo Sí, sí. realmente. Al final las han encerrado mucho a las inglesas. Ha llegado un punto que yo creo que, de hecho, es que todos tenían como el miedo de Inglaterra es el equipo más fuerte, es muy físico, sí, pero Sí, a lo mejor esto no se lo esperaban. Les ha venido un poco de imprevisto el tema de las bandas sí, y de hecho el gol a Inglaterra ha sido un fallo de la Sí. defensa española, que no estaban en las marcas. claro, no, es que habían dejado a dos solas en el área en Sí. un saque de falta lejano. Y claro, empiezas el partido C2, la segunda mitad, con buenas sensaciones de, oye, tenemos una renta amplia, Mm. te recortan distancias y ya se podía tambalear un poco el partido, pero realmente no, Bueno, ha no ha habido un sido, tramo no ha sido así. que no estaba cerca del 2-2, pero España estaba un poquito dubitativa, estaba un poquito imprecisa también Hasta el gol de por los antes. nervios. Claro, el gol de Daniela ya, evidentemente, tal y como ha sido el gol, porque es que ha sido una barbaridad de gol, Eso sí, el de la me jugadora del acuerdo. Levante, que, bueno, tiene acostumbrados el tipo de golazos con la selección sub-19, ya marcó otro en un amistoso creo contra Estados Unidos, y es que es tremenda la futbolista murciana, el golpeo que ha hecho es una barbaridad, y ese gol así que Sí, evidentemente ha sentenciado el partido como ha llegado en el momento que ha sido. Pero, insisto, es que ha habido ese momento de dudas y como decía Bea, también ese inicio del segundo tiempo, quizá se han relajado de más o no sé, o han pensado que el partido estaba ganado ya y aún sí. faltaba toda la segunda parte. Pero es que realmente la primera mitad de España, quitando quizá los primeros minutos después del primer gol, que sí que igual se fueron un poquito hacia atrás, el resto, Mm. A ver, España ha sido muy dominadora y muy sí. superior a Inglaterra. Mm, yo creo que con lo que dices tú, un poquito del parón para hidratarse, al final estábamos viendo un poquito a Inglaterra, como decías tú, Bea, con miedo que no salían a presionar y tenían muchas situaciones de balón descubierto. Hemos visto balones en largos puestos por Ranera y Aicha para las bandas, balones perfectos que, claro, que hacían romper todas las líneas de Inglaterra. Así como, ¿sabes? Con lo bien que toca España y que no vayas con un poquito más de mordiente a por el balón, a empujar un poquito más físico, como decía. Pues Mm. hombre, es que España ha sido superior en juego. Inglaterra pues ha inquietado muy poco a la guardameta, a la guardameta española realmente. Sí, Inglaterra yo creo que iba a ir a jugar mucho a lo físico, a asustar a las jugadoras y se ha encontrado con una España que tenía yo no sé si era una estrategia realmente, pero por decirlo así, tenía la estrategia de las bandas, que es lo que les ha desestabilizado por completo. Es verdad que cuando han marcado el gol las inglesas, sí que a lo mejor las españolas se han venido un poco abajo de Mm, verse, a lo mejor empatamos
a lo mejor no conseguimos pasar a la final, pero yo no sé si ha sido la pausa de hidratación o qué ha sido, que se Sí. han venido arriba y vamos, No han nada dado Yo como un tengo, golazo por la escuadra. eso ha sido Sí, un golazo. Yo tengo una teoría con la pausa de hidratación. Realmente ganar unos partidos de la Liga F cuando hay una pausa de hidratación y el equipo remonta, digo, ya sé, que ha sido el agua, la charla, lo que sea. Que tengo ahí una teoría, entonces Tienes una seguro cruzada que contra sí. ellas, pero es que Sí. en Lituania igual se Voy, podía haber ahorrado, sí, pero si se juega el yo, partido en yo no España, pensaba que, hoy es, vamos, insalvable. voy a yo no leer un pensaba poquito que- el chat. Sí, veo. no, que yo no pensaba que harían pausa de hidratación. Bueno, pues, Que, pero, a ver, son jóvenes. Yo en las horas a las que se estaba jugando un poquito al mediodía, en verdad estaba pegando bien el sol, ¿eh? Los asientos seguro que estarían ardiendo. Como yo no me sentaría en unos asientos de eso de plástico, no, no, para nada. A ver, aquí Silvia dice, la final es contra Países Bajos, seguro que han aprendido de sus errores, que tienen que tener cuidado con los balones a la espalda y cerrar bien la defensa como han hecho en los dos últimos partidos. De aquí Karim Díaz dice, Aicha y Ranera de centrales han estado muy bien y Artero en el pivote. Han tenido mucha solidez defensiva, incluso en los partidos en los que se ha jugado mal. Es que al final Artero juega de central o de pivote. Sí, O sea, se desempeña muy bien en andas de marcaciones y lo que digo, me parece también un aspecto táctico importante que cuando España ataca lo hace con tres centrales y da mucha amplitud por las bandas para yo que es, pues generar un 2 contra 1 junto a Pau Comendador o Daniel Agutte. O sea, también me ha parecido importante. Es que al final, en lo que hemos visto, Inglaterra se ha encontrado un poco el empate y no creo yo que sea una selección que brille por su fútbol como España. Al final ha sido un poquito el ímpetu, ¿vale? Recortamos distancias, vamos a por ellas, pero no ha terminado de imponerse futbolísticamente. no, no, está claro. Sí, al final España yo creo que ha conseguido lo que tú dices, imponerse y presionar a una Inglaterra que yo creo que incluso podía ir confiada al partido. De decir, somos las primeras del sí. grupo, somos a lo mejor más fuertes que ellas que no tampoco han tenido tanta ocasión de gol. Es que se les veía un poco como sin tener respuesta. Se veía al seleccionador como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Que llegamos como favoritas, llegábamos como primeras de grupo y de repente estamos 0-2 y con una paliza tremenda que nos está metiendo este equipo y sin plan B, como comenta Silvia en el chat. Realmente es que Inglaterra eh, es que ha sido una sombra de lo que había sido en el resto del torneo y sobre Que todo es que España la ha anulado completamente, como pasó con ha Alemania. sido un baño táctico en todo momento. En ningún momento ha sabido encontrar respuesta. Por eso creo que cuando España marca el 0-1, pues la reacción de Inglaterra viene a raíz de algo emocional. De vale, paramos ahora, tenemos el balón, y ahí le dura un poquito más la posesión, pero en ningún momento he pensado que Inglaterra fuera a meterse en la final, No, realmente. lo único hubiera sido que de repente España desconectara, como Eso pasó en sí, ese claro, 1-2, volviera a desconectar, empataran 2-2 y ahí igual España si hubiera venido abajo, Inglaterra hubiera conseguido sí, la victoria, pero sí, sí que es verdad que parecía el partido muy controlado por parte de España. También sí. hay... Y, Bueno, no, sí, sí, adelante, vea, adelante. no, que también hay que destacar que la portería de España es una de las menos goleadoras Sí. en el torneo. Que eso Sí. yo creo que también es un punto a favor de las españolas e Inglaterra eso yo no sé si lo tenía muy en cuenta. Es que Es que defensivamente España ha estado Inglaterra, muy bien. Es verdad que Inglaterra, sí, claro, venía marcándole 10 goles a Lituania, que bueno, pues ya sabemos por qué estaban en el torneo, pero desde luego que España defensivamente, salvo ese partido contra Países Bajos, que sí que hubo tramos en los que se veía un poquito de inseguridad, el resto siempre ha sido una selección muy fuerte en defensa, muy bien estructurada en defensa y es verdad que se transmitía esa seguridad sí. que evidentemente en Inglaterra hoy no ha sido capaz de hacer daño. No, realmente solo ha hecho daño en la segunda mitad. Bueno, terminamos la primera parte con ese gol de Pau Comendador en el 45, un doble remate que ya tienen un saque de esquina. Antes haya marcado Daniel Agote. Bueno, que cómo aguanta Noemí el balón en largo. Chicos, ¿es Cristina Librán o Alguacil quien da ese pase a Daniel Agote? Algo así. ¿Quién es? Sí, es Ainhoa. Sí, ¿verdad? Sí. Mm.
que es lo que yo intuía, porque no se veía muy bien el dorsal, pero bueno, ahí hasta ese momento Inglaterra solo había encajado un gol, o sea, también más mérito para las españolas, termina la primera parte con ese 0-2 y ya comienza en el 47 recortando distancia, lo decíamos antes, falta colgada al área, dos jugadoras sin marca y remata la jugadora del Liverpool en derby. Hmm. Ahí antes María había dicho que se veía un poquito de, no inseguridad, un poquito de nervios quizás en España. Sí, a ver, es lo típico también. En un partido así, vas 2-0, lo llevas controlado, de repente te marcan el 2-1, te vas un poquito de cabeza, vas como que intentas volver al partido, pero más nervios que otra cosa. Pero tampoco Inglaterra, la verdad es que ha transmitido en ningún momento sensación de que pudiera llegar el 2-2. De hecho, es verdad que estaba ahí el peligro, porque un 2-1 al final es pues ese resultado que te da la posibilidad de empatar, pero España se le veía dominadora del partido y solo faltaba que llegara el gol. Ha llegado además de manera inmejorable con un golpeo, como he dicho antes, sensacional y a partir de ahí el partido no ha tenido más historia. Pero bueno, al final es que estos partidos son así, que vas 2-0, te marcan el 2-1, si tienes esa mala suerte de que el rival se viene arriba y empieza a hacerte daño y tú te vas para abajo, pues se te puede complicar. En el caso de España ha bajado un poquito, pero tampoco demasiado, y tampoco Inglaterra ha sufrido mucho su nivel. Sí, además, yo creo que Inglaterra como amenaza, yo creo que no ha sido mucho para España, pero sí que es verdad que en Derby, que es la que ha marcado el gol nada más salir, yo creo que es la que más riesgo ha creado en el campo, cuando yo he leído mucho que la que podía generar más riesgo era Pritchard, creo que se llama, Mm. Sí, que era una de las máximas goleadoras del campeonato y yo creo que es de las que menos se ha visto en el partido sí. y en Derby ha sido la sorpresa para España. Sí que se ha visto muy poco a la delantera, bueno, quitando a Ikeman, que es la que asiste a su compañera, se ha visto muy poco, porque estaba muy hundida Inglaterra, intentando frenar ese juego por las bandas, que no ha sido capaz. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Os voy a preguntar, me habéis dejado claro antes que confiáis en España, así que si os mojáis, os voy a dejar elegir, ya que se entrena ve aquí en enero. Porcentaje de favoritismo o resultado final para la final que se juega el sábado a las 5 de la tarde. O ambas. O ambas, venga, Mario, todo, venga, a ver. Venga, pues voy yo si queréis. Bueno, ten en cuenta lo de que has dicho de Pritchard, es que le marcó a Lituania 3 goles. Eso también ayuda Sí, sí. bastante en ese partido que acabó con un No, pero, resultado o sea, de 0-10, claro. pues, Igual el partido tampoco es para tomarlo mucho como referencia, pero bueno. eh, yo creo que España favorita, pues diría el 60-40. Y resultado, yo creo que va a ser un partido complicado. Espero que sea un poquito menos complicado que el año pasado, que fue en penaltis ante Alemania. Así que, no sé, voy a decir 2-1. vale, Yo en porcentaje de favoritismo estaría de acuerdo con Mario. España vale. favorita 60-40. Y de resultado, yo creo que tiraría al 2-3. Gana España. Uh, ay, 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 te he visto. Uy, vale, lluvia de goles. Oye, no está nada mal. Yo voy a decir 1-2 para España. No sé por qué. Algo me dice que va a ser así. Bueno, por Pero repetir bueno, mi pronóstico también, ¿no? Acertamos los sí, dos. exactamente. Exactamente. Ya que ha sido el primero, pues es difícil no repetirlo. Pero bueno, a ver, nada extraño que estemos con España en la final de este sábado. Así que animaremos a las chicas desde aquí y hablaremos de ello mismamente el sábado, también para hacer la previa del segundo partido de España en los Juegos Olímpicos contra Nigeria. Así que nada, Bea, muchísimas gracias por pasarte. Ha sido un placer tenerte aquí. Y Si sabes qué Igual, todo va pasa, bien, cuando a quieras lo mejor volver, aquí estás. el sábado, a lo mejor, el de verdad. sábado a lo mejor vuelvo. Vale, genial. Ahí te- Pues nada, te ah, apuntamos ya. sí, Perfecto. exactamente. Aquí dice España 3-1. Yo no tengo raíces neerlandesas, yo soy española, castiza, de la comida de Madrid. Eh, pero, pero bueno, 3-1 aquí dice, nos vale cualquier resultado a favor de España. Obviamente. Así que nada,
nos vemos el sábado, bien. Nos vemos. Adiós. Adiós, muchas Hasta luego. gracias.